Hola, me llamo Margareta Licea. Yo quiero invitarte a que veas este video que lo grabamos cuando fui a predicar a una iglesia en México, específicamente el Rancho Huizache de la ciudad de Cortázar del estado de Guanajuato, a un domingo por la tarde. Y el tema, el título del mensaje es Jesús ora por ti para que tu fe no desmaye. Está basado en cuando Pedro negó a Jesús. Antes de eso Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desmaye. Escúchalo. Dios te bendiga. El tema que hoy quiero hablar es, aun cuando tú falles, tu fe no faltará. Aun cuando tú falles, tu fe no fallará. Si usted tiene fe, puede estar seguro que su fe ha de ser probada. Eso no falla. Como cristiano, usted tiene fe, su fe ha de ser probada. Hay una cuestión que muchas veces no pensamos mucho y es que achacamos muchas veces pruebas, tribulaciones, tormentas al enemigo, pero eso vamos a hablar más adelante. Pero realmente su fe ha de ser probada. No es porque haya hecho quizás nada malo, algunas cosas son traídas por nuestras consecuencias, pero Job dice la palabra que no era falto y enfrentó una grande prueba en su vida. Ahí en la escritura leemos y tenemos el escenario de Jesús cenando, teniendo la última cena con sus discípulos. Y mientras él tenía la última cena con sus discípulos, a pocas horas de ser él mismo tormentado, sabiendo lo que iban a enfrentar, conociendo lo que iba a pasar, él fija sus ojos en el discípulo, que a veces muy bien intencionado, pero muy rápido, muy apresto, a veces con su palabra y sus acciones. Y le mira ese rostro que todavía no ha sido entenebrecido por la sombra de la culpa debido a la traición que iba a experimentar. Jesús le mira y le dice, Pedro, Simón, le dice, Simón, Simón, Satanás ha demandado zarandearte como el trigo. Y en el español dice zarandear. En el inglés está una palabra más cerca del hebreo, sift, en inglés. Y realmente el zarandear no acapara todo, porque para zarandear yo entiendo que es que te sacuden, ¿verdad? Pero sifting, moler, es muy diferente. El trigo, en ese tiempo, para separarlo de la paja y poder sacar el trigo, era puesto sobre un piso que fuera de piedra o de cemento, y con dos ramas finitas, ya sacadas, peladas, quitadas la parte superior, amarradas con una cadena, eran dados una y otra vez, estilo látigo, hasta que finalmente el trigo se iba separando y la paja volaba, se iba separando. Ustedes mismos, cuando yo hago pasteles de vez en cuando, utilizamos un colador y paso la harina, y si quedan todavía pelotitas que le hacemos, la apretamos a la naranja cuando lo vamos a exprimir y la apretamos para que pase por el colador el jugo. Eso es lo que se refiere. Zarandear en español no nos ayuda a entender, a comprender lo que iba a venir sobre Pedro, lo que Jesús le estaba hablando en ese momento. Iba a ser exprimido, iba a ser apretado hasta soltarle su jugo. Eso es lo que Satanás pidió. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo he orado por ti. Aquí dice suplicado. En inglés, en la versión, leí la Biblia católica, leí la Biblia americana y leí varias versiones y nos dice orado. Yo prefiero orado que suplicado. Suplicado suena un poquito, pero orar es la intensidad de rogar al Padre por una persona. Y eso fue lo que Jesús le dijo, yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que puedas sobrevivir. Y que aun cuando regreses, en español dice endereza o confirma a tus hermanos. En el inglés dice fortalece a tus hermanos. En otras palabras, le vas a enseñar con tu ejemplo cómo soportar una tormenta como la que te viene. La palabra de Dios nos dice, en este escenario a veces nos da trabajo de entender, porque a veces leemos la escritura muy rápidamente
Y sabemos, una cosa Jesús sabía. Había orado por Pedro, porque sabía que el corazón de Pedro iba a ser cargado con una culpa enorme. Y sabía lo que él esperaba al apóstol. Cuando él se diera cuenta, he traicionado a la persona que más amo. Y en ese medio de todo esto, Jesús, en vez de pensar en la tortura que le venía, que iba a ser tratado igual que un ganado que es llevado al matadero, no dice la palabra, él se recuerda y su preocupación es con el apóstol amado. Y le dice, he orado por ti, he suplicado por ti, para que fortalezcas a tus hermanos. Aún sabiendo todo lo que él esperaba, Jesús estaba pensando en sus discípulos. La agonía de la traición muchas veces, especialmente los jovencitos, usted no conoce la agonía de la traición hasta que no ha sido traicionado de una manera que usted esperaba que la persona estuviera ahí, esa persona amada que estuviera ahí con usted. Si usted ha pasado por eso, sí sabe. Pero lo que experimentó Pedro es el negar a esta persona con la que él anduvo por 3 años. Se sentó a cenar con él, compartió con él, le vio hacer milagros y en el momento duro sucumbió. Hermanos, yo no pongo el dedo a Pedro. Yo no sé, mi hermano dijo el domingo pasado también, yo no sé qué yo haría si me toca. Yo leo muchas revistas cristianas y libros de gente, testimonios, y tengo una revista específica que habla de la voz del mártir. Y esta señora en un país en Sudamérica, en África, que es mayormente musulmán, ya le han matado a su esposo, pastor. Y después, al otro día, han entrado a la casa, a medianoche, arrancaron al esposo, lo torturaron, lo mataron al frente de ella, la dejaron ahí y a su hijo. Al otro día, la noche siguiente, regresan por ella. Y ella estaba asustada, sabía que venían. Y mientras ella está ahí, le dicen, niega a Cristo o te violamos a tu hija. Eran 5 hombres, cada uno la vamos a tomar. Niegas a Cristo. Y yo estaba leyendo ese testimonio y en mi corazón estoy pensando, parece que no. Ella negó a Jesús. Y yo estoy leyendo y pensando, y después el mismo Espíritu me redarguye. Sigue leyendo. Tú no has estado ahí. Hermanos, no hemos estado ahí. Ella fue, y como cuando ella pudo escapar, ella la tomaron de esclava, a ella y a su hija. Se la llevaron. Después de llegar a Cristo, ella después que se encontró con unos misioneros que la rescataron y la cruzaron a otro país para que estuviera seguro, le dijeron, ella decía, no puede ser, yo he llegado al maestro, ya todo está perdido. Y él dijo, no, Jesús le dijo a Pedro que él va a ser restaurado. Pero cuando fue restaurado, hermanos, la palabra me dice a mí que hubo lágrimas, que lloró amargamente. Hubo lágrimas amargas, arrepentimiento. En medio de la tormenta, en medio de haber negado al maestro, fue restaurado. Pero para ser restaurado, tuvo que arrepentirse. Hubo lágrimas de arrepentimiento. Y Jesús le repite a Pedro, vas a fallar, el mar va a venir sobre ti, la tormenta te va a atropellar y te vas a sentir que te tira y te tambalea y va a venir, es un hecho, no es por sí o si acaso te viene la tentación o si acaso te viene la tormenta, es que va a venir la tormenta y va a querer destruirte el fracaso que vas a sentir en tu vida, pero tu fe, estoy orando para que tu fe se sostenga, que tu fe no falle, que tu fe te mantenga, porque esa es la fe que yo te he enseñado, por 3 años te he instruido. Eso es lo que quiso decirle Jesús. Nosotros a veces leemos la Biblia muy rápido y no entendemos y no meditamos, pero Jesús le está diciendo, yo te he entrenado, yo he puesto un fundamento en tu vida, te he formado, te he hecho una nueva criatura y por lo tanto, aunque venga la tormenta, en medio de todo serás debatido y las olas parecerán que te van a arrancar el alma, pero yo he orado para que tu fe te sostenga. Pero una fe fundamentada en la verdad de Cristo. Hermano, ¿está usted fundamentado en la verdad de Cristo? Las tormentas van a venir a su vida. A lo mejor usted está pasando por una tormenta ahora mismo, pero está usted fundamentado para que usted, como Pedro, después tenga una vida mucho más enriquecida y poderosa. Vemos que en el día de Pentecostés
El primer sermón fue dado por Pedro, el mismo que negó a Jesús. Y 3.000 personas pasaron a aceptar al Salvador del mundo. Eso es la restauración. Jesús le dijo, yo he orado por ti, porque aunque tú me vas a fallar, tú te vas a sentir como un fracasado tirado en el piso, vas a llorar amargamente de arrepentimiento, serás restaurado, tu fe no fallará. Aleluya, gloria a Dios. A menos cuando la tormenta en el mar, vienen las olas, y usted se siente como que las olas vienen, el sol se empieza a oscurecer alrededor de usted y empieza el viento a soplar de un lado para otro y a desestabilizarlo, a moverlo de un lado para otro, y se siente usted que una corriente eléctrica misma empieza a arrebatarle y a quitarlo de en medio de lo que usted ha conocido por tanto tiempo, lo que lo tiene conforme y agradable, y viene esta tormenta y estas olas se levantan alrededor de usted. Usted se puede preguntar, ¿podré sobrevivir esto? ¿Podré pasar esta prueba? ¿Podré pasar por lo menos la noche? Algunas tormentas duran una sola noche. Algunas son como aires de turbulencia que vienen y se van en unas horas, en un momento. Por un momento somos turbados y de un momento pensamos que el mundo se va a acabar, pero en 3 horas está todo bien. A veces la tormenta dura la noche, pero hay tormentas que duran por muchísimo tiempo. Y sigue el aire batallando, y sigue tirándole, y sigue dándole para un lado y para otro. Y usted se siente que no tiene las energías ni la fuerza, y su fe empieza a desmayar. Pero en medio de la tormenta, en medio de los vientos, en medio de la tribulación, en medio de lo que esté pasando a su alrededor, ya sea que la tormenta la buscó usted porque sus consecuencias de su pecado, decisiones mal hechas, o ya sea que fueran circunstancias fuera de su control que trayó una tormenta, no importa porque sigue sufriendo la tormenta, ¿verdad que sí? Pero en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de toda la tempestad, usted puede oír el Espíritu de Dios susurrándole las palabras de Cristo: yo he orado por ti. Amén. Él está contigo. Pero tienes que tener una fe bien fundamentada en Cristo, para que tu fe no falle. Para que después que pase la tormenta te levantes y no seas el hombre que antes fuiste de la tormenta, la mujer que antes era después de la tormenta, sino una persona más llena del poder del Espíritu de Dios, porque has aprendido en medio del fuego, en medio de la tempestad. Pudiste mantenerte y hubo lágrimas de arrepentimiento. Hermanos, si te confundiste, si te fuiste al mundo, si aún estando en tu iglesia practicaste tradiciones que no deberías, que no te han enseñado, hiciste lo malo delante de Dios, sabes que fallaste, te dejaste llevar por la multitud o lo que sea, la influencia de otros. Hay perdón, pero tiene que haber lágrimas de arrepentimiento para que sea restaurado y tu fe se sostenga. No vengas al otro día a la iglesia y sigas levantando las manos y alabando a Dios muy bonito, como que todo pasó. No, Señor, pequé delante de ti. Lágrimas de arrepentimiento. Y cuando hay lágrimas de arrepentimiento, eres restaurado. Eres restaurado en una área mucho mayor y más fuerte. No quiere decir que no va a haber más tormentas, van a seguir viniendo. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este caminar, vamos a ser probados. Y vamos a seguir sufriendo la tempestad. Pero las tormentas que nos dan, que nos prueban, es completamente posible que salgamos triunfantes al otro lado si hay lágrimas de amargura, como hizo Pedro. Quiero enfatizar esto porque a veces, y esto hablamos en las pláticas que tuvimos en la casa, a veces decimos, todo está en la mano del Señor y seguimos llegando. No, yo sé que yo pequé, Señor, me comprometí mis valores con lo que están haciendo ellos. Les dije que yo no soy de allá y parecía ayer como que era de los de allá. ¿Verdad? Todo nos pasa. Uno que otro momento fallamos. Pero lo importante es, vino la tormenta, caí. No está todo perdido. No tienes que perder tu fe. No digas, ya tiro la toalla o ya la regué. Me lo enseñó mi esposo. Sino que verdaderamente estoy humillándome, Señor, necesito de ti. Y después de las palabras, Jesús dice, yo he orado por ti. En Juan 17 lo tiene en la prueba. Él oró por él, oró por sus discípulos y oró por los que habían de venir debido al testimonio de estos. Nosotros somos producto, el Evangelio vino a través de estos hombres
discípulos. Jesús oró por ti cuando estaba orando por Pedro. Él estaba incluyéndote a ti. Esta tormenta también la pasarás. Estoy contigo en medio de la tormenta. En el capítulo 27 del libro de los Hechos encontramos a Pablo en medio de un barco, yendo a ser transportado como prisionero a Roma. Y en medio de todo esto, después de varios días, quizás semanas en el mar, los viajes del mar no es como ahora que ustedes de un crucero por 3 días y fueron a este puerto de allá y regresaron en 3 días. Yo leí el testimonio de Taylor Hudson, cuando él fue por primera vez pionero, misionero a China, tardó 3 meses en barco en llegar. Y esto fue mucho más después del apóstol Pablo. Así que no era muy corto el camino y no eran las naves enormes que vemos hoy en día con buenos timones y buenas comodidades. Y en medio de todo eso, Dios se le revela, le dice, el barco va a haber una tormenta y el barco se echará de perder, pero ni uno de sus cabellos ha de perecer. Aleluya. Pablo va y le comunica esto a sus compañeros de viaje, prisioneros algunos, otros los que trabajaban ahí, y les dice, esto ha de venir, la tormenta viene, pero tengo buenas noticias, ninguno de nosotros perecerá. Pero tengo malas noticias, la barca se ha de echar a perder. Perder un bote, un barco, no es una cosa fácil. Perder el barco era perder donde están mis pies sosteniéndose. Perder la tierra que aguanta mis pies, como quien dice, el suelo. Era perder la nave, el lugar que los había mantenido protegidos de las calamidades, de los vientos, de la ferocidad de la marea. Era el barco que los había llevado de puerto a puerto para recoger comida y continuar la jornada. Era el barco de su sitio seguro. Era como tú perder hoy tu casa, perder tu trabajo, perder aquello que amas, una relación que tú te atesoraste y trabajaste en ella en parte de tu vida adulta y ahora perdiste la relación y te sientes en medio de la tormenta. Pero déjeme decirle algo, tu barca quizás está yéndose a pedazos, yéndose que te quedas flotando con un pedazo de madera, pero ahí Jesús te suspira, no suspira, te susurra, tu fe. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Ahí está Jesús contigo en medio de la guerra. Ahí está Jesús contigo en medio de, ya sea un cáncer, una enfermedad. No le recomiendo a nadie esto. Cáncer, enfermedades, perder un ser querido. Yo perdí a mi sobrina a los 5 años. Mi hermano, estoy seguro que jamás a nadie le desearía que pasara por ese camino. Pero déjenme decirle, los testimonios que hay de cada persona que pasan por tormentas enormes es que jamás volverán y querrán ser la persona que eran antes de la tormenta. Porque el cambio, la fundación ha estado ahí y el cambio del Espíritu Santo ha hecho su vida, los ha traído más fuertes, más poderosos, cristianos de testimonio, que usted puede confiar en su palabra porque su sí es sí y su no es no, porque han aprendido a través de la tormenta. Muy pocas veces la gente sobrevive a un naufragio. Muy pocas veces la gente, no creo que nadie le va a decir, yo quiero volver a pasar por esto. No conozco a nadie que diga, he oído más hace poco cuando se encontraron aquí en México, creo que era Nicolás, el muchacho, y lo encontraron muerto. La señora decía, no le deseo ni este dolor que siento a los que lo raptaron, a los que lo secuestraron. Nadie desea que otro pase por el dolor que están pasando. Pero una cosa todos pueden testificar, y es que de acuerdo a ello no han perdido su alma. Podrás perder todo, pero tu alma se mantiene firme. Tu fe no fallará. Puedes tú fallar, puedes tú fracasar, puedes tú fallarle a Dios. Pero si estás fundamentado en la roca y ese arrepentimiento amargo, con lágrimas amargas, diciéndole perdón porque hice lo que no debía hacer, hay restauración. Y como Pedro, después podrás ser un evangelista del mismo Dios, dando testimonio a otros. Sí, yo fallé. Y aún volver allá a donde me diste y decirles, lo hice mal. Lo hice mal. Pero esta es la verdad que vivo. La verdad en Cristo Jesús, que hoy me ha restaurado.
Aleluya. Yo no te puedo decir en ningún momento con evidencia cierta que vas a sobrevivir tu tormenta. Ni puedo decir que no la vas a pasar porque la vas a pasar. Pero déjame decirte, tenemos ejemplos en la Biblia. Y podrás decir después de la tormenta como Job dijo, empezando apenas su tormenta, de hecho, porque todavía le venía más calamidad y más años de esperar. Pero él dijo, aunque me matara, en él esperaré. Aleluya. Puedes decir esa confianza en ese Dios que crees que tu fe no va a fallar y puedas decir, aunque me matare, porque he confiado en el Jehová Dios de los ejércitos, aunque me matare, porque conmigo está el Dios de Abraham, de Israel. Podrás decir con esa confianza, aunque no haya nada en mi casa, aunque perezca en medio de esta tormenta, en él esperaré. Aleluya. Mi confianza está en el Dios de Jacob. Mi confianza está en el Dios que me formó en el vientre de mi madre y me llamó por mi nombre. Podrás tú decir eso, tendrás esa confianza que en medio de la tormenta dirás, Señor, no importa lo que pase, yo no me voy a negarte, yo voy a mantenerme en compromiso contigo, ayúdame. Porque si llego al estado de Pedro, quedo ahí, tu espíritu suspirando, susurrando en mi oído, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Hermano, tenemos ejemplos en la vida de que aún en medio de la tormenta y cosas más graves y feas que nos pasan en la vida y caemos en tentación o en dificultades por nuestras mismas debilidades. Hermanos, hay ejemplos poderosos en la palabra. José vivió más de 14 años esperando en Dios y su fe no falló. Y en Génesis 50:20 podremos leer que dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo hizo para bendición. Amén, amén. Y podemos recitar los Romanos 8:28, que a todos los que Dios aman todas las cosas ayudan a bien, porque de esta prueba, de esta tormenta voy a salir fortalecido, fortalecida, porque yo sé en quién he creído. Los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego no negaron. Yo me pregunto a veces si ellos pensaban que antes de caminar Dios apagaría el fuego, Dios calmaría la tormenta. ¿Quién sabe qué pasaba por sus tormentas por sus manos cuando eran amarrados? Moriremos en el fuego. Yo sabía que Dios era capaz de sacarnos del fuego. Dios puede evitar tu tormenta. Dios puede parar el ciclón que viene para tu vida. Pero a veces nos hace pasar por ahí y prueba nuestra fe para ver, ¿está fundamentado en la roca? ¿Está cimentado en la fe mía? Porque en esta tormenta, si tu fe está firme, tu fe no fallará. Y saldrás victorioso más de lo que eras antes. Si te considerabas una persona, ¿qué dice la palabra? Si te crees firme, el que se cree firme, mire y no caiga. En 1 Corintios capítulo 13. Si está firme, que esté firme, mire y no caiga. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos en el mismo ser. Y eso es lo que le pasaba a Pedro, ¿verdad? Que si encontramos a Pedro una persona que confía de sí mismo, era rápido, pronto a hablar. Oh, no, Señor, yo no te voy a negar. Oh, yo puedo. Yo no te voy a negar. Muy confiado. Ese orgullo personal. A veces tenemos orgullo religioso y nos creemos superiores a otros. Y el apóstol Pablo en la palabra nos recuerda, si te crees más grande que otro, mira, no lo eres. No lo eres. Estamos todos en una lucha. Estamos todos en un caminar por la vía estrecha, donde muchos no quieren andar porque es estrecha, dice la palabra. Él es el camino angosto y le estamos siguiendo y las tormentas han de venir, pero nuestra confianza en Dios debe permanecer ahí firme. Si conocemos la palabra de Dios y estamos en tono con su espíritu, ahí centrados, oiremos Él diciéndonos, pero yo he orado por ti. Y Pedro se creyó, no, hasta la muerte voy contigo. Y en el primer momento que se tuvo la oportunidad de ir hasta la muerte, porque sabía que si decía que lo conocía, iba a ser amarrado. Él vio cómo trataron a Jesús. Todavía estaba ahí esperando que saliera el sumo sacerdote para hacerle la condenación y todo lo demás que lo iban a hacer. Mientras tanto estuvo ahí, estuvo siendo bofeteado, le daban, le escupían, pero él estaba observando todo eso. Y en Puerto Rico, le decía yo a mi hija, tenemos un refrán que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.
Vemos y decimos, no, yo puedo solo. Claro que sí. ¿Y Pedro hizo eso? Claro que no te voy a negar. Yo contigo moriré. Hermanos, no somos mayores que Pedro. Tenemos las mismas debilidades. Estamos en esta misma carne. Pero Jesús ha orado por ti. Sí, amén. Hermanos, no te olvides que en medio de la tormenta podemos alinearnos con una sabiduría mucho más grande que la que tenemos nosotros. Es la sabiduría de Dios. Podemos anhelarnos y decir, como dice el Salmo, al amparo de las rocas salvo estoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este mal te puede venir y agarrar, las olas te pueden tirar, la enfermedad te puede querer destruir. Pero tu espíritu se puede mantener firme porque Jesús te recuerda, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Mantente firme, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Podemos perder nuestra vida. El mismo Jesús nos dijo, poder perder nuestra vida, pero en mí la hallarás. En Colosenses 3 nos recuerda que somos muertos, pero nuestra vida está escondida en Cristo Jesús con Dios. Esa vida que está escondida en Cristo Jesús con Dios, ¿sabes dónde la encuentras? En medio de la tormenta. La tormenta que quieres evitar, la tormenta que está pidiendo Señor que no venga. No hay garantía de que tus hijos no sufran una enfermedad, un accidente de carro. No hay garantía de nada de esto porque estamos en una tierra que está llena de pecado. Sí. Amén. Y no quiere decir los cristianos sufrimos de las mismas enfermedades que sufren los demás. No hay aquí no. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, una naturaleza que ha pecado delante de Dios. Pero la diferencia entre aquel que tiene a Dios, una fe fundamentada firme en Él, y el que no la tiene, es que en medio de ello puede darle gloria a Dios y sabe que Dios ha de hacer algo poderoso a través de esta enfermedad, a través de esta calamidad que me ha tocado, a través del accidente de carro, a través de sea lo que usted haya pasado. Y hermano, el diablo va a querer susurrar en el oído. Él está ahí, legiones de demonios van a venir, la tormenta va a venir y con ella legiones de demonios a torturarle, a molestarle, a decirle que Dios no te salva, no te rescata. ¿Estás cansado de orar por alguna petición que Dios no responde? ¿Estás cansado ya de orar por aquel que todavía sigue tomando y yéndose al baile, dejándolo abandonado en su casa? Hermano, yo tengo una amiga que oró por 25 años para que Dios trajera a su esposo. Y cuando el esposo se convirtió, yo no estaba presente en esa iglesia, ella era una iglesia hispana, yo vine de la iglesia americana. Ella me llamó, me dice, mi esposo hoy aceptó a Cristo como su Salvador. Semanas más tarde me está diciendo, está leyendo la palabra, está buscando de Dios y es el primero que me dice, vamos para la iglesia. Hermanos, no se canse, no se reniegue a Dios, no reniegue su fe. Pídale a Dios que le ayude y recuerde, Jesús está orando por usted. Aleluya. No hay nada que pueda sobrevivir esto. Cada día que encontramos una prueba y podemos caer o estamos andando dormos, la prueba es como pasado por fuego para probar el oro, ¿verdad que sí? Y en Mateo capítulo 13 Jesús nos habla, si esa fe, usted pasó por la prueba y tiró la toalla y dijo, aquí no está, quizás nunca usted nació de nuevo. El pastor el otro día hablaba evidencia del nacido de nuevo. Hermano, una de las evidencias es esa, la fe, la fundamentación que tenemos en Cristo Jesús, el fundamento que tenemos en Cristo Jesús. Es evidencia que no importa lo que pasemos, ahí estamos firmes en Dios. No voy a dejar para atrás a Dios porque esto no me sale de la forma que quería. ¿Qué pasó que llevo tantos años? Mi papá contaba en la iglesia en Brooklyn, en Nueva York, que él pastoreaba. Empezó a venir una señora y pues estaba muy contenta y alabando a Dios. Y un día notaron que no venían. Y pues mi papá y mi mamá, después de un par de cultos que se ausentaban, ellos tenían esa, ¿verdad?, deseo siempre de seguir buscando quién está ahí, qué pasó y demás. Sabemos que usted no ha venido. Y yo digo, bueno, yo fui a esa iglesia porque me dijeron que el día que mi mamá estaba muy enferma, que cuando yo aceptara a Cristo, yo empezaba a ir a esa iglesia, mi mamá se iba a sanar y mi mamá se murió, así que dejé de ir. Hermanos, Dios nos prometió
que no íbamos a pasar dificultades. Dios nos prometió: voy a remover todos los obstáculos por ti para que no tropieces. Dice que si tú oras, sus ángeles te mandarán que tu pie no tropiece en la piedra, pero todavía va a venir la prueba, va a venir la tormenta. Y por aquello que tú oras y tú deseas en tu corazón que Dios quite de ti, quizás eso es lo que Él está usando para formarte más y más al carácter de su Hijo Cristo. Para que seas digno, porque, bueno, no somos dignos por nosotros mismos, somos dignos por la sangre de Cristo, pero para que podamos ser privilegiados en hablarle a otros: mira, yo pasé por esto, Él también lo puede vencer. El Señor no nos da prueba para que entonces después digamos: yo pude. No, a través de Cristo Jesús, porque Él dice en su palabra que Él oró por mí para que mi fe no fallara. Así es, amén. Hermanos, si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por una tormenta, y no puedes decir, como dice en Romanos 8:39, que nada me podrá separar del amor de Cristo, te invito a orar, te invito a pedirle a Dios: ayúdame. Esto puede estar pasando el momento más difícil de tu vida, puedes estar pasando la noche más oscura de tu vida. ¿Sabes cuando David escribió, creo que fue Salmo 3? Sí, Salmo 3. Lo escribió cuando Absalón, su hijo, lo estaba persiguiendo para matarlo. Su noche más oscura, su propio hijo buscándolo para matarlo. ¿Y qué hizo? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. ¿Está tu fe ahí? ¿Está tu fe ahí? ¿Estás pasando por la tormenta y puedes decir eso? Hermano, hay momentos que yo en el pasado no podía decir eso. Yo me recuerdo que una vez vino muchísimos problemas financieros, muchos años atrás, y estaba de madre soltera con mi hija. Y yo me recuerdo que yo me siento a las 3 de la mañana tratando de pensar cómo resolvemos la situación. ¿Cómo podría hacerle? Mañana para ir al trabajo no tengo gasolina en el carro. Y si no voy al carro, pues no tengo gasolina, tampoco tenía el teléfono para llamarles. Y trabajaba con el gobierno federal. Y me amanecí casi a las 3:30 de la mañana, finalmente me quedé dormida en el sofá y la niña estaba en la cuna. Y yo recuerdo que no resolví nada el otro día. Nada. Hubiera pasado esas horas orando al Señor, hubiera visto su mano, hubiera visto su gloria. Ahora yo digo: nada me desvela, nada me quita el sueño. El Señor lo tiene todo en sus manos. Él está bajo control. Y he pasado por tormentas, he pasado por dificultades. Hermanos, es esa confianza que crece. Cada día que pasa una tormenta y su fe fortalecida, la próxima tormenta será más fácil de pasar. Pero mientras usted no aprenda la lección, la primera tormenta, las demás le van a parecer tan crueles como la primera. El Señor nos va afinando nuestro espíritu, nos va acercándonos más a la imagen de su Hijo Cristo a través de cada situación. Cuando aprendemos a confiar en Él y oímos su voz, el Espíritu de Dios diciéndonos: yo he orado por ti, no temas, tu fe ha de ser restaurada, y después vas a poder fortalecer a tus hermanos, porque tratarás un testimonio que darle a estas personas que están desesperadas, pasando por situaciones similares a las que tú pasaste. Una de las cosas que hablamos en la casa fue del perdón. Una forma de recordar que sabemos, y Benjamín también lo dijo el domingo, sabemos que hemos perdonado, es cuando podemos hablar de lo que pasamos sin tomarnos penas a nosotros mismos. La usamos para dar testimonio, para alentar una alma. Así yo sé que yo pude perdonar. Puedo orar por mi enemigo. Y cuando puedo orar por mi enemigo, que Dios le bendiga y le fortalezca, y sobre todas las cosas lo traiga al conocimiento de su verdad. Usted ha perdonado y el Señor fortalece su vida. Hermanos, busquemos de Dios. En medio de la tormenta, busquemos de Dios. Las tormentas han de venir. El enemigo te va a querer destruir y pasarte por el colador. Está de ti decir: poner tu oído a presto, tratar de escuchar. Hay una canción en inglés que dice, que yo la tenía antes en mi ministerio, y es de Casting Crowns,
Y dice que en medio de la tormenta y en medio de todo, de momento oigo un suspiro. Un suspiro, y es Jesús diciendo, yo estoy contigo. Amén, aleluya. Yo estoy contigo. Yo le puedo decir que ese susurro dice, he orado por ti para que tu fe no falle. Aleluya. Hermano, yo quiero orar por ti en este día. Si estás pasando por una tormenta, yo quiero orar contigo. Si estás titubeando tu fe, yo quiero orar contigo. Si estás en un momento que te sientes que estás por perderlo todo, a veces la tormenta parece hasta parecer quitarnos hasta la ropa. En Estados Unidos, yo me recuerdo muchos años cuando era chiquita, ya yo no voy mucho a los parques acuáticos, pero había un parque acuático que entrabas por un túnel y ese túnel tenía brisa y agua. Y era tan fuerte que cuando llegabas abajo tenías que arreglarte la ropa porque parece que se quería salir. Así a veces es la tormenta que enfrentamos, parece que nos quiere quitar todo, todo, todo.